No, de veras que es un gusto estar aquí. Miren, yo vengo básicamente a hablarles de lo que es, bueno, lo que yo creo que les podría interesar es hablar de la lectura y la promoción de la lectura. ¿No? Es una cosa súper sencilla. La lectura es, bueno, la lectura es una herramienta básica y es una herramienta de conocimiento fundamental. Yo estoy convencido de que los libros son el objeto cultural más importante de la cultura occidental. Es el que transmite información, ha transmitido información y conocimiento durante siglos. Y es un objeto que sigue teniendo un gran respeto entre ciertos sectores. Sin embargo, bueno, y ocurre una cosa muy chistosa, porque por un lado existe la idea de que es muy importante leer, y por otro lado, sabemos que en este país se lee francamente poco. Bueno, el problema es cómo le haces, cómo hacer para que este se convierta en un país de lectores. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en México para la lectura es que enfocamos mal el asunto. Lo vemos como un dicto, como una obligación. Lo vemos como un deber moral, lo vemos como algo que hay que hacer y que está mal no hacer. Entonces tenemos una relación muy ambivalente con la lectura. Por un lado nos aburre, o aburre un chingo de gente, y por el otro lado siente que tiene que leer y entonces hace mal. Entonces la gente llega con una culpa enorme porque se aburre leyendo, entonces se vuelve una cosa súper contradictoria y es bien poco pedagógica. Yo estoy convencido de que todo tiene que hacerse por gusto, por las buenas. No sé si ustedes saben que uno de los primeros puntos de los derechos del lector es el derecho a no leer. Es decir, si tú ves cuáles son los derechos del lector, creo que el primer punto es que tienes el derecho a no leer. Y es correcto, si te aburres, ¿para qué chingados lees eso? Es decir, hay que leer cosas que nos entretienen, que nos divierten, que nos resultan interesantes. Esa es la forma de introducir a la gente a la lectura. Mis padres, los dos, les voy a contar mi experiencia personal, mis padres los dos eran maestros de la universidad. Entonces, cuando yo era chico, mi hermana y yo éramos chicos, se fueron por Madrid, hicieron un viaje a España y trajeron las maletas llenas de unos libros que eran muy bonitos, que eran la colección Araluce. Una colección muy bonita de clásicos españoles, estaba el Quijote, la Celestina, estaba los cuentos de la Alhambra, las Mil y una Noches, era fantástica la colección. Y llegaron con la maleta, nos la pusieron, vimos todo eso y dijimos, yo lo primero que dije es, qué pinche flojera. Y claro, la tarea que nos dieron fue muy clara, es decir, tú mira, empieza con y me sentaron a leer un libro. Y yo llegó un momento, como era una obligación, llegué a un punto de enojo tal que lo que yo hacía es que medía cuánto me tardaba en leer una página y me hacía pendejo todo ese tiempo. En vez de leerlo, que me hubiera costado menos trabajo leerlo, lo hubiera podido disfrutar, ¿no? Pero era una forma, obviamente, de rebeldía, ¿no? Y le daba la vuelta a la página cuando ya calculaba que se me había dado el tiempo y me hacía tarugo otro rato hasta que mis papás se dieron cuenta y dijeron, ya, ahí muere. Y ya no insistieron. Y la verdad es una pena, porque la colección Araluce está en casa de mi papá y pues está intacta. Pues nadie la leyó. En cambio, había dos cosas que sí me interesaban. Una eran los cómics. Yo recuerdo que iba a casa de unos amigos a los que sí les compraban cómics, porque en mi casa de maestros universitarios, era muy mal visto tener historietas. ¿No? Pues yo iba a casa de los amigos y me echaba todas las historietas que podía. Para mí eso no era lectura, era diversión, ¿no? Pero sí estaba leyendo. Y otra cosa que ocurrió, y mira, y quiero decirte algo, bueno, y otra cosa que ocurrió que era muy importante, ahorita regreso al otro, es que también había toda una serie, había una vitrina de libros en mi casa que estaban prohibidos porque trataban de temas para adultos. Mi papá era psicoanalista, entonces tenía toda una serie de libros sobre sexualidad,
Y esa estaba cerrada con llave. Pues por supuesto que conseguí la llave y ahí me metí a ver y no entendía una chingada, no entendía nada, pero me los leí toditos. Entonces era muy curioso porque tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Una de las cosas que estaban pasando es que no tenía yo lecturas que me interesaran. Yo un día le pregunté a un editor de Grijalbo muy importante, le pregunté, se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y cuál es su libro más vendido? Y lo que me dijo, pues me dejó sorprendidísimo, porque lo que me dijo es, mira, nuestro libro más vendido de los últimos 20 años es uno que se llama ¿Cómo componer mi Volkswagen? Y, caray, y la razón era muy sencilla. Sí, mucha gente en México tenía un Volkswagen y pues le costaba caro arreglarlo. Entonces era un libro muy práctico, la gente se lo echaba, la gente se lo leía y arreglaba su Volkswagen. ¿Cuál fue el éxito editorial de Ríos? ¿Por qué Ríos ha sido un bestseller histórico en México? Porque tomaba temas que eran complejos y los ponía al alcance de la gente porque daba un servicio. La lectura tiene que dar ese servicio y tiene que entretener y tiene que ayudarte a todo eso. Y con mucha pena yo tengo que reconocer que en México la industria editorial siempre descuidó los trabajos para niños. Es una cosa increíble. No quiere decir que no ha habido esfuerzos y muy importantes. Por ejemplo, acabamos de hacer en el Museo del Estanquillo una exposición muy bonita sobre bibliofilia mexicana. Y es muy chistoso porque era una exposición preciosa. Y es de las últimas que hemos hecho la que menos gente ha tenido, porque la gente le tiene una suerte de aversión al libro. Tú veías la exposición y era básicamente una exposición muy lúdica, muy juguetona. Está llena de láminas y de imágenes y había cosas fantásticas de autores increíbles. Estaba, por ejemplo, toda una serie de fascículos, libros coloniales con imágenes increíbles, el libro de Humboldt, los primeros libros del Periquillo de Fernández, de Lizardi, etcétera, etcétera, etcétera. Había libros con litografías de José María Velasco, libros con litografías de Tamayo. La exposición era maravillosa y poca gente fue porque le tenía un poco de miedo al libro. Esa es la explicación. Bueno, les digo yo que tenemos una cultura, en México ocurre una cosa muy curiosa, tenemos una cultura del libro muy importante, pero hemos descuidado la promoción de la lectura y sobre todo la promoción de la lectura para niños. Entonces, te digo, en el siglo XIX prácticamente no había libros, es decir, si tú revisas toda la bibliografía mexicana del XIX, te das cuenta que casi no hay libros para niños. Es una cosa rara. Porque Fernández de Lizardi, que fue nuestro primer gran escritor, el primer gran novelista, el autor de la primera novela, nuestro primer gran periodista, entendía perfectamente bien que había que atraer al lector a los libros. E hizo cosas para eso. Hizo un libro de fabulitas fantásticas, las fábulas de Lizardi son muy divertidas, hacía calendarios patrióticos y la gente los consumía. Y sobre todo, se cuidó de que los libros tuvieran imágenes para atrapar al lector, y lo atrapaban. Pues, y después siguió la tradición, pero nadie le puso atención a los niños. Era como si los niños fueran X. Y hay que decirlo, esto tiene que ver, por supuesto, con nuestra tradición, con una tradición que viene de la colonia. A los niños se les enseñaba a leer con el catecismo del padre Ripalda. ¿Quién chingados le va a agarrar el gusto a la lectura si sus primeras letras las hace con el pinche catecismo del padre Ripalda? Que es aburrido y sentencioso. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Bueno, no lo lean. Es uno de los primeros libros que tienen derecho a no leer. No lo lean. Es una flojera absoluta. Y sin embargo, con eso les enseñabas a leer a los niños. Y mira, sí hubo esfuerzos para divulgar la lectura entre los chavos, pero son esfuerzos tardíos,
por ahí de 1860 o 30, bueno, en los 50s y 60s hubo revistitas para niños, y eran revistas semanales o mensuales dedicadas a los niños, que tenían imágenes, son muy bonitas, etc. El primer gran esfuerzo que se hace aquí en México para divulgar la lectura se hace en la postrevolución, y lo hace justamente José Vasconcelos con el Libro de Oro, con los clásicos, lecturas clásicas para niños. No sé si ustedes han visto estos libros, son una gloria de libros, son libros preciosos. Son los libros grandes que tienen grabados de Gabriel Fernández Ledesma y están ilustrados con unas láminas a color maravillosas de Roberto Montenegro. Esas yo sí las leía, porque me llamaban la atención los dibujos y luego quería entender qué decían, cómo se explicaban los dibujos, en fin. Pero es chistoso porque desde entonces, desde las lecturas clásicas para niños y desde que se estableció el libro de texto gratuito, sí se estableció una suerte de tradición de escritores para niños, de literatura infantil, pero era dirigida estrictamente a los libros de texto gratuito. Entonces, hemos tenido grandes ilustradores, Alberto Beltrán, Palleiro, son ilustradores francamente muy buenos para niños. Pero eso en ningún momento se reflejaba en que ni la SEP ni ninguna otra editorial hiciera ediciones para niños. Perdón, esto es una estupidez, no sé si se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Cuando yo era chavo, ya hace mucho tiempo, no había libros para niños. Los libros para niños eran los únicos que estaban a la mano, eran los clásicos europeos, los hermanos Grimm, los cuentos de Perrault, los cuentos de Andersen, y para de contar. Bueno, toda esa serie, pues, La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, y eran libros verdaderamente chafas, con pésimas ilustraciones, o lo mejor que podías conseguir era de repente una edición gringa que reproducía ilustraciones de Arthur Rackham y de Edmond Dulac, que eran muy bonitas, etc. Pero no te agarraban. Y sobre todo eran libros así con letra muy chiquitita y No eran libros que dieran un servicio. No estaban pensados para los chavos. Lo que sí había, y esto lo entendió de mala manera José Vasconcelos, porque José Vasconcelos busca elevar el nivel educativo de la población mexicana, hace unas campañas de alfabetización fantásticas que cubren toda la República, hacen sus caravanas culturales, sus misiones culturales, etc. Y cuando la gente aprende a leer, ¿qué es lo que lee? Lee cómics. Y esa fue una de las grandes decepciones de Vasconcelos. Vasconcelos quería que todo el mundo se pusiera a leer la Ilíada y la Odisea y el Quijote y quién sabe qué. Pues ni madres, la gente lee a Popeye y lee a Terry y los Piratas. Es lo que los entretenía. ¿Por qué? Porque era un público que necesitaba apoyarse de la imagen para entender las historias. Era un público que salía del analfabetismo. Había un gran analfabetismo funcional. Y entonces, con todos sus problemas, la industria de la historieta es la que ayudaba a que el analfabetismo funcional no pasara a ser un analfabetismo completo. Y alrededor de la industria del cómic se creó una industria editorial mexicana inmensa. ¿Qué es lo que leían los mexicanos en el siglo XX? Entre 1920 y 1980, los mexicanos leyeron sobre todo historietas. Y mira, y ahí va. Los datos duros son muy impresionantes. Tú revisas, yo recuerdo que en una ocasión, en La Jornada, donde yo trabajaba, cuando Octavio Paz ya era premio Nobel, una editorial publicó a plana entera un desplegado celebrando que el último libro de poesía de Octavio Paz, premio Nobel, hubiera vendido en 3 meses 26,000 ejemplares. Es un chingo para un libro de lectura. Bueno, ese mismo año Irene Herner saca un libro que se llama Mitos y Monitos, en el que pone claramente cuáles eran los niveles de venta de las historietas mexicanas. Mientras Octavio Paz
vendía 26,000 ejemplares en 3 meses o en 2 meses. Calimán vendía 2,5 millones de ejemplares a la semana. Ahí está el problema. Lágrimas y risas te vendía 1,5 millones. Y tú ibas a la industria editorial y te dabas cuenta de que si un título publicaba, vendía menos de 90,000 ejemplares a la semana, lo retiraban porque no estaba funcionando. No es que la gente no leyera, es que la gente estaba leyendo eso. Estaba leyendo cómics. Entonces, a mí me tocó en suerte, con una serie de compañeros, en los 80s, que por primera vez llegaran al mundo editorial editores que entendían la importancia de hacer libros para niños, porque no los había. Les digo, los libros para niños que había en los 60 eran Linterna Verde, Flash, Superman, Los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña. Por eso tienen el éxito que tienen estas películas todavía. Lo mismo pasaba en Estados Unidos, ¿eh? Es lo que la gente leía. Entonces, yo recuerdo que a mí me dio mucha emoción. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no publicamos estas cosas aquí? Yo recordaba que de repente me llevaban a la librería francesa, ¿no? Yo estaba chavito y de repente, ¡ay sí! En la sección de libros para niños yo me clavaba. Me metía y me ponía a leer y la verdad había unas piezas fantásticas y había ilustradores que se me quedaron en la cabeza y que siguen siendo muy buenos. Es decir, a la fecha te puedo decir que sí eran buenos. Es decir, me gustaron en aquel entonces y sí, hoy en día te puedo decir, pasado el tiempo, yo te puedo decir que sí son clásicos. Tommy Ungerer, Maurice Sendak, ilustradores muy padres. Y entonces me cayó el 20 de una cosa muy curiosa. Aquí en México tenemos una tradición literaria muy curiosa, porque es de élites, de muy alto nivel. Tienes escritores notables, etcétera, pero ni uno de esos escritores consideró durante un tiempo como un trabajo serio la literatura infantil. Entonces, por ejemplo, tú vas a Alemania y perdóname, los hermanos Grimm son considerados una de las cumbres de la literatura romántica. En la literatura inglesa, La Isla del Tesoro de Stevenson es uno de los clásicos de la literatura. ¿Cómo que no? Y además es un librazo, perdóname, es un libro que te tiene en vilo todo el tiempo, lo lees a mi edad y te emocionas. Y todos los grandes escritores ingleses, todos, han escrito al menos un libro para niños. Pues Dickens escribió, por ejemplo, la de Navidad, The Night Before Christmas, ¿no? La noche de antes de Navidad, que es un clásico de la literatura. Y todos todos le dedicaron una parte de su trabajo a los libros para niños. Cítenme un libro para niños de Octavio Paz, por favor. No hay. Cítenme un libro para niños de Carlos Monsiváis. No hay. Jorge Ibargüengoitia escribió varios libros para niños. Jorge Ibargüengoitia, que estaba hecho para eso. Tenía una capacidad narrativa fantástica, tenía sentido del humor, tenía una pluma muy fluida. Escribió libros de cuentos para niños, pero no había ediciones de esos libros, estaban incluidos en libros para adultos. No es sino hasta fechas recientes que el Fondo de Cultura decide tomar estos libros de Ibargüengoitia, los ilustra con Magui, y la verdad son libros fantásticos. Son libros padrísimos, muy divertidos. Bueno, a mí me tocó que empecé a trabajar, entré al campo de trabajo en los 80s, y empezó a haber editores que quisieron hacer libros para niños. Y miran, yo era caricaturista. ¿Saben por qué me invitaron a mí? Porque no había ilustradores, no existía el oficio y necesitaban de repente que un libro saliera rápido. Y dijeron, pues que hace un dibujo por lo menos al día, que se lo eche. Y pues me lo eché y la verdad lo disfruté muchísimo haciendo el trabajo. Y lo mismo ocurrió con los escritores. De repente empezaron a invitar escritores a que hicieran libros para niños. Era una pinche novedad, nadie lo hacía. Y nos pasó un poco lo que pasó con el cine mexicano en su época de oro, que no había nada y que de repente salieron grandes estrellas.
¿no? Es decir, tú revisas el cine mexicano en la década de los 20, pues no había nada, y en los 30s y 40s ya era una industria importantísima, porque el talento ahí está, las herramientas ahí están, pero no existía la tradición de hacer el trabajo. Y la verdad, tú ves los primeros cuentos, los cuentos de esta generación. Bueno, y te digo, en el siglo XX, fuera de los libros de texto de Vasconcelos, se hicieron algunos intentos por hacer literatura infantil. Está un libro de cuentos que se llama Campanitas de Plata, ilustrado por Díaz de León. Hay una serie muy bonita que editó la SEP en la década de los 30s y 40s, que es la serie del Chapulín, una serie fantástica, con cuentos para niños. Esa todavía se puede leer con mucho gusto. Los ilustradores eran José Chávez Morado, Alfredo Salce, Magda Donato, Angelina Beloff. Son libros bien padres. Y todavía en la década de los 70s, de los 80s, hubo un intento. Le pidieron, por ejemplo, a un caricaturista que se llamaba Palomo, que hiciera una colección de libros para niños, e hizo una colección de historietas, con historietistas, con dibujantes. E invitó a Elio Flores, a Naranjo, a Carlos Zip, y la verdad es que los materiales que sacaron son fantásticos. Hay un libro de Elio Flores que se llama Las aventuras insólitas del infante Patatús, que es un libro, cuentos sin textos. Yo creo que nadie de aquí lo conoce, pero, perdón, es uno de los clásicos de la literatura infantil latinoamericana, porque la edición se vendía a muy bajo costo, se agotaron, y como luego no les pagaron derechos de autor a los autores demandan, se hizo un desmadre y ya nos volvieron a sacar, y ahí se acabó el experimento. Entonces, les digo, hemos tenido experimentos, había habido experimentos, pero esto arranca hasta la década de los 80s, cuando de repente un puñado de editores se dan cuenta de que ahí hay una beta que hay que trabajar. Esther Acevedo, estaba, por supuesto, Rebeca Cerda, Daniel Golding, y ellos empiezan a ver esto y empiezan a proponer a las grandes editoriales libros de literatura infantil, y empiezan a contratar autores extranjeros y mexicanos. Y la verdad es que el éxito ha sido increíble. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en esto no había nada, pero nada. Y de repente leí unos cuentos, leí uno de Juan Villoro que era fantástico, que se llama Las golosinas secretas. ¿No lo han leído ustedes? Es un libro increíble, es fantástico, con unos personajes padrísimos, que están la gorda, la supergorda, la mega ultra. Eso es un cuento increíble, muy bueno, muy bien escrito. Y un día a mí me toca, en suerte, yo había hecho varios libros para niños. Te digo, cuando se les atoraba el problema, me venían a pedir a mí que lo hiciera porque yo lo sacaba rápido, pues, porque soy monero, los moneros trabajamos rápido. Y un día me traen un libro que se me cae la baba, que se llama La peor señora del mundo. ¿Alguien aquí ha leído La peor señora del mundo? Levante la mano. Bueno, mira, perdóname, esto es increíble. Esta proporción es increíble. Ahora, levanten la mano los que han leído La región más transparente. Son menos. ¿Te das cuenta? Ese es un libro clásico. Y yo les quiero decir que cuando leí La peor señora del mundo, yo me di cuenta que era un clásico. Es decir, lo terminé de leer y me quedé viendo la página final diciendo, ¿qué acabo de leer? Acabo de leer una verdadera maravilla. Y lo volví a leer para ver si estaba yo, si me había yo equivocado, si, no sé, si estaba en un momento de euforia y por eso lo leí tan bien. Y lo volví a leer y me siguió pareciendo igual de bueno. Ese día lo leí como 5 veces. Luego se lo leí a mis sobrinas para ver si les gustaba y les encantó. Pues claro, un pinche compromisote echar a andar ese proyecto. Y les digo, en esa generación se concretaron, es decir, se echó a andar la literatura infantil en México. Es decir, la industria de la literatura infantil en México. Digo, antes estaba Pascual La Corona, había algunos libros del CONAF, etcétera, pero no había la vocación, no existían en las editoriales los departamentos de literatura infantil. Y la pregunta es muy sencilla, ¿y si tú no les inculcas a los niños el gusto por la lectura, cómo chingados quieres que lean después?
Es una pregunta elemental. Tú no puedes hacer de un país de lectores si no haces que los niños lean. Y lo tienen que hacer por gusto, porque si no, no van a leer. Se van a hacer pendejos como yo. No, ya después le agarré yo el gusto a las cosas, y ya leí mucho y lo que tú quieras. Y Pancho cuenta que él, la primera vez que se emociona con la lectura, pues ya estaba grande, tendría 16 años o lo que sea. Lee Crimen y Castigo y se lo empezó a leer y se lo echó de un jalón. Y luego salió así, ¿qué otra cosa hay como esto? Y volvió, y ahí se engancha. ¿Pero por qué se engancha tarde? Y eso es un milagro que ocurra. Es un milagro que alguien empiece, que le agarre el gusto por a la lectura a los 16 años. Es un milagro. Si la gente le agarra el gusto por la lectura, le agarras el gusto por la lectura cuando eres un niño, cuando eres un chavito. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que en cuestión de años, de 4 años, surgieron un montón de escritores fantásticos, ¿no? Pancho Hinojosa, Juan Villoro, Toño Malpica, y tú los lees y son de veras muy buenos, son de veras muy buenos. Miriam Molina, es decir, y la verdad es que vino también una generación de ilustradores muy solvente que ayudó a que estos libros se leyeran y a hacer fácil la lectura. Entonces, hoy en día, no mucho tiempo después, resulta que una de las ramas más sólidas del Fondo de Cultura Económica es la rama de libros para niños. Eso sí se mantiene sola. A los libros de economía pues hay que meterles subsidios, y a los libros de arte hay que meterles subsidios, pero los libros para niños no tienen bronca. Se mantienen solos y es más, ayudan a financiar la institución. Y lo mismo ocurre con otras editoriales como SM, como Alfaguara. Alfaguara Infantil es una de las ramas más activas. ¿Por qué? Porque los chavos están leyendo cosas que les gustan y cosas que hablan de su vida cotidiana y que los llaman la atención. Y tú tienes, por ejemplo, que esa generación de escritores, la generación de escritores en la que está Pancho Hinojosa, Juan Villoro, incluso Nacho Padilla, aunque es posterior, ¿no? Es una generación que, entre otras cosas, puede vivir de sus regalías, porque venden libros para niños. Ahora, la pregunta es, ¿y de veras es mala la literatura infantil? Pues no. Es más, les quiero decir algo, es más difícil escribir un buen libro para niños que un buen libro para adultos. Primero, porque es un público más exigente. Si no le gusta, te lo botan, te lo dicen, esto no sirve. Luego, necesitas una mayor capacidad de síntesis para captar la atención de la gente. Necesitas irte a los básicos. Miren, no sé si ustedes saben que en los grandes restaurantes, una de las pruebas que les hacen a los cocineros nuevos es que hagan unos huevos estrellados. Porque cualquiera te puede encubrir, si hace un mal platillo, cualquiera te lo encubre echando más crema, más cebolla, más ajo, más sal, pero son unos malos huevos estrellados, cuando hace los huevos estrellados ahí ves la calidad del cocinero. Y un buen cocinero te los hace impecables. Bueno, así tiene que ser la literatura infantil. Es básica, pero tiene que ser perfecta. Y eso te exige un nivel de maestría muy alto. Son muy pocos los escritores que de veras te pueden hacer un buen cuento para niños. Y yo estoy convencido de que muchos escritores, de los clásicos escritores mexicanos, no se lanzaron a hacer libros para niños porque sí era muy difícil, porque sí es bien complicado, y porque no había mercado, y porque era visto como algo menor, todo juega. Y el resultado es padrísimo, porque ahora sí tenemos gente, chavos, que ya leyeron por gusto. ¿A poco no está toda madre? ¿A poco no es mejor? Entre la colección Araluce y haber leído los libros del fondo, pues yo hubiera preferido los libros del fondo, de La orilla del viento, por supuesto, 1000 veces. La lección de esto es muy sencilla. Si queremos que México sea un país de lectores, hay que inculcarle el gusto por la lectura a los chavos. Si no, estamos haciendo puras pendejadas, ¿eh? Mientras no hagamos eso, estamos mal, estamos equivocados. ¿Cómo les inculcas la lectura a los chavos? Bueno, tienes que tener buenos libros, libros atractivos, con buenas imágenes, que les llamen la atención. Tienes que tener historias con las que se puedan relacionar. Y la última cosa que es muy importante,
es muy importante que los papás lean con ellos. Si el papá y la mamá o la mamá les leen los cuentos a los chavos, los papás se van a divertir y los chavos van a vincular la lectura a un momento de calidad con sus padres, con las gentes que más quieren. Y si logras hacer eso, ya va a ser muy difícil que el chavo no lea. Y además quiero decirles una cosa, vivimos en un periodo extraordinario, pero verdaderamente extraordinario. Los grandes literatos hablan muy mal de Harry Potter y de J.K. Rowling, pero yo le daba el premio Nobel de Literatura mañana. Y por una razón muy sencillita, porque cambió la forma de leer en el planeta. Antes de Harry Potter, los niños no te leían una novela de 100 páginas. Con Harry Potter te encuentras con que niños de 8 años, de 7 años, se chutaban mamotretos de 700 páginas y que no los podías parar. Les dio el gusto por la lectura a millones de chamacos. Perdóname, eso es una hazaña cultural. Eso es importante, eso es clave. Entonces, mis 2 hijas son Potterheads, totalmente, y estoy orgullosísimo, es de las cosas que más orgullosos me hacen. Se morían, es decir, esperaban con ansiedad la llegada de las últimas novelas, es decir, ¿cuándo va a salir, papá? Porque mira, que quién sabe qué yo quiero. Pues me parecía fantástico. Hoy en día ocurre una cosa muy curiosa, porque les decía yo hace rato que el libro es el objeto cultural más importante de Occidente. Sin embargo, las plataformas están cambiando. Incluso los propios libros están cambiando de plataforma, ya están los iBooks, ya están todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente lee mucho, por ejemplo, hoy en día lee más de lo que uno se imagina. Cuando yo era joven, nunca escribíamos cartas. ¿Cuántos mails escriben ustedes al día? ¿Cuántos textos y mensajes escriben al día? Pues un chorro. Mis hijas se la pasan texteando. Pues ya hasta yo también, ya le agarré el vicio. ¿Cuántos twitters escriben al día? Pues por lo menos uno yo, ¿no? Es decir, son costumbres que se dan. Entonces, el género epistolar, que era un género que ya la gente daba por muerto, se reactivó con las redes sociales. Y claro que esto está cambiando el universo de la lectura. Por ejemplo, el gran negocio de la industria editorial fue durante décadas el negocio de las enciclopedias. Porque fíjate, las enciclopedias resolvía lo que yo les decía hace rato. Tú tienes la obligación de leer, de tener conocimientos, de tener libros, pero te da una flojera infinita. Pues lo más eficaz es tener una pinche enciclopedia ahí, porque ya tienes una pared llena de libros. Cuando quieres la consultas, pero pues nadie se sienta a leer una enciclopedia de la A a la Z. Tienes que ser Ignacio Ramírez o tienes que ser una cosa así. Para hacer una cosa así, nadie más lo hace. Bueno, las enciclopedias se murieron cuando llegó Wikipedia. Con Wikipedia las enciclopedias se fueron al baño. ¿Quién más? Ahora, ¿quién compra la británica? Pues nadie. ¿Para qué la compras? Lo consultas más rápido en Wikipedia, es que tengo una deformación profesional. En Wikipedia la consultas más rápido, ¿no? Y lo resuelves más rápido a través de las redes. Se acabaron las enciclopedias. Pero ¿sabes qué? Lo que tienen las redes sociales es que básicamente te dan información rápida en muy corto tiempo. Pero tener información, mucha información, no te hace una gente culta ni enterada. Cuando se dio la Guerra del Golfo, alguien hizo una encuesta muy curiosa que comparaba cuántas horas veías la tele y cuánto estabas informado de la Guerra del Golfo. Y resultaba que mientras más tele veías, menos informado estabas. ¿Por qué? Porque los que veían tele se la pasaban interesados en que si rescataron al soldado tal del hospital y que si la línea... están dedicados a resolver cosas muy coyunturales que eran más show mediático que información. Y la gente que menos veía la tele, sí te sabía ubicar a Irán en el mapa, a Irak en el mapa, te podían ubicar. Es decir, había una cosa inversa y chistosa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, a mi entender, que las plataformas de las redes sociales te dan mucha información muy rápido, de consumo
Es como la fast food de la información. Te dan un chorro de información muy rápido, pero para que la información funcione, tienes que tener estructuras. Estos, los que han leído Vygotsky, lo saben. Tienes que tener estructuras básicas y de ahí vas colgando la información y de ahí vas construyendo un aparato informado. Entonces no puedes sustituir con redes sociales la cultura libresca. Entonces, tienes que leer libros y ver redes sociales. Eso es, perdón, yo creo que es básico. Yo estoy seguro que Peña Nieto ha de ver redes sociales, pero no lee un pinche libro. Y se nota. Estoy seguro que muchos de estos señores hoy en día tienen información muy rápida al alcance, pero no saben cómo usarla, no saben cómo ponerla, no saben cómo procesarla, no saben cómo jerarquizarla. Entonces sí son importantes los libros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, igual, lo mismo ocurre con las redacciones de periódico. Hoy en día las redacciones de periódico están como en desuso, se les está viendo como un dinosaurio de una vieja era y sin embargo no las puedes reemplazar. Porque en internet te llega un chorro de información, pero ¿quién la va a cribar? ¿Quién te va a decir cuál es buena y cuál no es buena? Lo tiene que hacer una redacción. Tienes que tener un cuerpo especializado que te diga, mira, esto no es posible, vamos a revisar esto, vamos a afinar esta información, aquí hay algo raro. Sí necesitas cultura para poder manejarte con las redes sociales. Las redes sociales son una avalancha de información. ¿Cómo la escoges? ¿Cómo decides cuál es la buena? Para eso necesitas leer un chorro de libros. Necesitas tener toda esa información. Y aquí lo que importa, sobre todo, es el proceso intelectual que implica el acumular libros. Yo recuerdo que en una ocasión un grupo de arquitectos mexicanos de la UNAM fue a ver a Mies van der Rohe a Alemania, ¿no? Y estaban así como muy impresionados con el maestro, ¿no? Y Mies van der Rohe les dijo, mira, pues le preguntaron cómo había llegado a ser lo que era. Y dice, bueno, mira, yo lo que hice es que leí 3,000 libros y después de leer los 3,000 libros los releí y me quedé con 300. Después los releí y me quedé con 30. Ya los releí y me quedé con 3. Y entonces, por supuesto, no faltó el sonso que le dijera, oye, ¿cuáles son esos 3 libros? Y el otro le dijo, mire, le hace los 3,000. Pues sí, es lo que importa. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es a esto. Ustedes están en la UPN. Ustedes son, en principio, son la matriz que nos va a permitir hacer de este país un país de lectores. Lo primero que necesitamos es que ustedes le agarren el gusto a la lectura. Es lo primero que necesitamos. Que a ustedes les emocione leer un pinche libro. Puta, ya voy a leer esta cosa, ya salió el último. Eso necesitamos, aunque sea de Harry Potter, aunque sea el de Juan Villoro, aunque sea la peor señora del mundo. Necesitamos que le agarren el gusto a la lectura. Es fundamental. Y necesitamos que lo puedan transmitir. Porque si a ustedes no les gusta la lectura, ¿cómo lo van a transmitir? Mira, ¿por qué lo dijo, verdad? Mira, te lo cuento, es muy rápido. Cuando yo empecé a hacer caricaturas, a ver, regreso más adelante. Yo estudié arquitectura y cuando acabé la carrera me di cuenta que yo no quería ser arquitecto. Me di cuenta que yo lo que quería era ser historietista. Entonces busqué chamba como historietista, a ver quién podía darme trabajo como historietista. Y me di cuenta, encontré trabajo en un periódico que apenas estaba saliendo, que se llama El 1+1, y que querían sacar un suplemento de historietas. Lo estaba organizando un cuate que se llama Bulmaro Castellanos. Entonces yo me le acerqué y dije, ¿qué necesitas? Y yo quiero hacer historietas. Me dice, mira, necesito alguien que me presente personajes. Y entonces yo dije, pues no hay problema, me fui a mi casa, quise hacer un personaje y no me salía, y no me salía, y no me salía, y no me salía, y no me salía. Y no me salió. Entonces se me ocurrió hacer historietas alrededor de un personaje al que le pasaban cosas. Se me ocurrió que lo que sería divertido es que fuera un metiche y que se metiera en problemas, y ese era el sentido de la historieta. Y la presenté y la verdad lo pasé de contrabando, pero lo pasé. Y entonces el personaje, que era un metiche, un curioso impertinente, le puse como nombre El Fisgón. El personaje se llama El Fisgón.
yo firmaba de otra manera. Yo firmaba como cuentagotas, porque así me salían las ideas, a cuentagotas. Me costaba un chorro de trabajo sacar una idea tonta, ¿no? Chiquita, pero lo sacaba. Y entonces, el personaje que yo dibujaba era narigón, tenía el pescuezo largo, se parecía a mí. Y entonces me empezaron a decir fisgón a mí. Entonces me cayó el 20, me di cuenta que un fisgón es un metiche, es un curioso impertinente, es un voyeur, pero es también el que se burla de los demás. En español clásico eso es un fisgón. Y me pareció un muy buen nombre para un caricaturista y me lo quedé. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿A la una? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Al contrario. Un gustazo tenerte. No, al contrario. Al contrario. Bueno, ya estamos. Aquí Una foto.